Mis queridas amigas y amigos, ¿cómo les va? Nityananda. A lo largo de la historia han habido individuos que se han autoproclamado los elegidos de Dios, como si Dios tuviera preferidos. Y también ha habido personajes que han dicho que son la misma encarnación de Dios. En ambos casos, estos individuos han tenido la debilidad de estar centrados en el ego, en lo humano, en lo defectuoso, en la ignorancia. El caso es que este tema de lo divino y lo humano es un tema trascendental que a todos nos toca, porque usted ya está matriculado en una iglesia, ¿cierto? En un culto. Y si no lo está, usted tiene una concepción de Dios, de lo sagrado, usted tiene una concepción de cielo y de infierno, pues que le ha infundido la cultura, la religión, la escuela, sus padres. Entonces no escapamos de esto, estamos dentro de esta temática tan importante que es la trascendencia, la necesidad de trascendencia. ¿Y por qué necesitamos trascender? Porque ante la observancia o la observación de lo que aparece ante nosotros como fenómenos momentáneos, transitorios, casuales y finitos, nos sentimos nada. Sí, porque no podemos aceptar que nosotros también seamos finitos, que nosotros seamos intrascendentes. Entonces hay que darle una profundidad, hay que darle un sentido a nuestra existencia, y es así como las personas buscan ese sentido, por ejemplo, en el dinero, consiguiendo riqueza para perpetuarse en el tiempo, aún después de muertos, a través de sus familiares, a través de sus posesiones. Y hay otras personas que esto lo buscan en los hijos. Y esa es una característica de la mayoría de las personas, trascender a través de la progenie, porque sabemos que nos vamos de acá y ellos quedan. Son nuestra obra y es lo que perdura y nosotros perduramos en ellos. Entonces le estamos dando trascendencia a nuestra vida cuando tenemos hijos. Pero también hay quienes buscan esa trascendencia en los libros o en obras que emprendan. Me refiero a obras, no sé, un arquitecto en un edificio, en un puente, el diseño de un barrio, ¿sí? Obras, cosas que les permiten a ellos darle trascendencia a su vida. El que escribe un libro, por ejemplo, se inmortaliza de algún modo. Hoy en día, con lo del mundo virtual, pues es muy fácil. Pensemos en Fran Suárez, por ejemplo, este señor que dio tanta historia, hizo tanta historia con sus videos en YouTube sobre salud, y que cambió y que sigue cambiando tantas vidas, aún a pesar de haber supuestamente fallecido, que al parecer fue un asesinato, sigue vivo en sus videos y lo seguimos viendo y es exactamente como si estuviera vivo. Y entonces la muerte pasa a ser algo intrascendente porque él está ahí todavía presente en su obra. Eso es darle trascendencia a la vida, eso es perdurar en el tiempo. Pero también hay personas que buscan esa trascendencia en la religión, y es la mayoría. La mayoría de las personas a través de la religión quieren darle sentido a su existencia, porque saben que su existencia es tan frágil, es tan insignificante, que su vida sería un absurdo, sería una tontería, si no tuvieran una creencia profunda, o al menos más o menos profunda, similar a una certeza en algo sagrado, en algo divino, en algo trascendente, en algo que está más allá de lo humano, más allá de la vida y de la muerte. Y ahí se inscribe el inmenso número de personas del mundo. La mayoría de las personas están ahí, militando en una religión, siguiendo a un humano, siguiendo a un pastor, siguiendo a un sacerdote, siguiendo a un libro, y con eso, de algún modo, le dan sentido a su existencia. Pero no es lo ideal, no es lo ideal. Ninguna de estas soluciones que he comentado
realmente satisface a un espíritu sediento, a un espíritu profundo, a un buscador por naturaleza. Porque ese buscador por naturaleza sabe en el fondo que todo esto es lo que he nombrado acá. Son sucedáneos, son reemplazos de algo más profundo que está más allá de lo humano, que está más allá de todas estas elucubraciones y de todas estas fantasías, porque la mayoría de las veces son fantasías. Pensemos, por ejemplo, en lo religioso. La religión está hecha básicamente como cuentos de niños, ¿sí? Y es que al fin y al cabo, pues, las religiones nacieron hace miles de años, cuando la humanidad todavía era infantil, digamos. Mas, sin embargo, esas mismas creencias siguen hoy en el siglo XXI muy campantes en el espíritu y en la mente de las personas, campeando ahí como si fuera lo normal. En pleno siglo XXI deberíamos de haber dado un salto cuántico, una evolución espiritual muy amplia, y ya deberíamos de haber dejado todos esos infantilismos religiosos, todas esas creencias en un Dios castigador y en un Dios vengativo y en un Dios celoso, en un Dios guerrero. Eso ya está mandado a recoger hace tiempo. ¿Qué tipo de Dios es ese? Con cualidades humanas. Es un Dios elaborado al amaño y al antojo de lo humano, de lo simplemente humano. Entonces, mis amigos, hay que entender que esta idea de Dios se mueve dentro de la dualidad. Siempre pensamos en nosotros aquí y en Dios allá, o más allá, como si fuéramos dos conceptos diferentes. Es lo común, es lo normal, es lo que abunda en todas las religiones y en todos los meridianos. Dios entendido como dualidad. El Dios enfrentado al hombre o el hombre enfrente de Dios. Y entonces el ser humano busca acercarse a Dios, como si estuviera lejos, como si Dios estuviera muy lejos, y entonces toca acercarse a Él. Y dentro de esa dualidad de Dios y el hombre también está la dualidad de Dios y el diablo. El opuesto de Dios, lo perverso, la maldad. Entonces está también la dualidad del cielo y el infierno. Y nos movemos en medio de esos conceptos como si fueran reales, como si fueran trascendentales. Y en torno a eso surge el temor y surge la moral. Porque a las personas les da miedo, obviamente, si hay un infierno y si hay un diablo, un demonio, para castigarlos, pues la gente entonces se comporta bien para que después de muertos no sufran. Sí, ese es un pensamiento totalmente infantil, totalmente infantil. Eso hace 2000, 3000 años, bueno, listo, cuando el hombre era primitivo, pero hoy en día, cuando vivimos en medio de la tecnología y la ciencia, cuando la filosofía ha hecho tantos avances, seguir pensando de esa manera es absurdo, no tiene sentido, ¿sí? Sin embargo, la conducta de las personas básicamente se mueve en torno a eso. O sea, la gente se comporta bien por temor, por ese temor a Dios y por ese temor al diablo, por ese temor al infierno y por esa esperanza que ponen en el cielo, en un cielo que les espera después de la muerte, si se comportan bien. La esperanza, ¿no? Ese término esperanza es muy bonito y muy romántico, pero en el concepto mismo de esperanza hay una incertidumbre, no hay certeza. ¿Sí? Es esperar que se nos dé algo bueno, sin ganárnoslo, simplemente que la bondad de Dios se manifieste y nos premie con lo bueno, la esperanza. Dicen que es lo último que se pierde. Y entonces surge también aquí el concepto de acción y recompensa. Actuamos de X manera, haciendo el bien, pensando el bien, deseando el bien, hablando el bien, para obtener una recompensa. O sea, lo hacemos por interés, movidos por un interés netamente humano. Y en el trasfondo de todo esto está el concepto de la muerte como fin.
para Occidente, por supuesto, porque ese concepto de muerte como fin es básicamente occidental. En Occidente se piensa y se cree que después de que este cuerpo se descompone, se recibe una recompensa, un premio o un castigo, y que ahí termina todo. Pasamos a disfrutar o pasamos a sufrir por lo que hicimos. Realmente es un pensamiento increíblemente corto, increíblemente defectuoso, ¿sí? Para los orientales, en cambio, es muy diferente. Para el Oriente se trata de la eternidad. Ellos no piensan en el fin, sino en la eternidad. Y piensan en la eternidad porque ven la muerte como un recomenzar. Porque saben que existe lo que se conoce en Oriente precisamente como la rueda del samsara, el retorno. Morimos y volvemos a tomar un cuerpo para llevar a cabo lo que no alcanzamos en esta existencia, para hacer realidad los deseos que no satisfacimos. Y en la medida en que estemos apegados a este mundo material, seguiremos tomando cuerpo una y otra y otra y otra vez. Por eso le llama la rueda del samsara, la rueda de las reencarnaciones. Pero entonces aquí, ¿qué pasa? Pues que una cosa es tomar la muerte como un fin, después del cual se va a recibir el premio o el castigo, y otra cosa es tomar la muerte como un recomenzar, como un proceso dentro de lo que podemos entender como la eternidad, ¿sí? Kailasa, que es la nueva nación hindú, orientada por Swamiti, un yogi que desarrolló un nivel de conciencia muy superlativo, muy elevado, enseña a través de los Vedas, porque en Kailasa y Swamiti han interpretado los libros más antiguos de la humanidad, los libros sagrados de los Vedas, que tienen más de 7.000 años, y entienden e interpretan estos libros como la expresión de la conciencia divina aquí en el plano físico. O sea, en los Vedas se manifiesta que el ser humano es una expresión de la divinidad, y no solo el ser humano, todos los seres